Hola, te envío un muy cordial saludo, soy Félix Torán y te doy la más cordial bienvenida a esta nueva cápsula de crecimiento personal y de espiritualidad. Deseo que estés muy bien, que hayas tenido una semana maravillosa y es un placer para mí pues estar de nuevo contigo aquí. Hoy quiero hablar de un tema también muy interesante que tiene que ver con la meditación y de una pregunta que recibí durante un live y prometí pues responderla precisamente a través de una de las cápsulas de crecimiento personal. Así que ya vamos con esta. Os voy a leer la pregunta. Nos la envió Daniel Fernández a través de YouTube. Y Daniel pregunta algo realmente muy interesante. ¿Se puede escuchar música de meditación cuando hago mis ejercicios de concentración y visualización? ¿O la música obstaculiza los ejercicios? Agradecería una respuesta. Un abrazo. Bueno, Daniel, muchas gracias de verdad por tu pregunta. Quiero decirte que me parece muy interesante y es una pregunta que se cuestiona a mucha gente y no todo el mundo se atreve a preguntar o cuando es útil y puede ayudar a muchas personas pues a mejorar su práctica meditativa, ¿verdad? Bueno, pues mira, decirte que utilizar música o la meditación no hay ningún problema. Se puede hacer y no hay ningún problema con ello. Ahora, lo único es que no hay que crear una dependencia, ¿no? Entonces es cuando se vuelven las cosas contraproducentes. O sea, si la música está de fondo y está como una cosa secundaria, bien. Si lo conviertes en algo que llama tu atención y la captura, entonces, bueno, pues te aleja de lo que tú persigues, sobre todo si estás desarrollando la concentración. Otra cosa es que estés a lo mejor intentando captar, por ejemplo, elementos sonoros, ¿no? Una meditación de mindfulness. Ahí puede ser, pero en general, normalmente lo que tienes es que poner atención en una cosa y desde luego cuando practicas la concentración, la visualización, etcétera, etcétera, y muchísimas otras prácticas meditativas, la música no debe distraerte. Debe ayudar, pero no debe distraer, ¿no? Entonces, bueno, cuando tú consideres que es mejor utilizar la música, utilízala sin depender de ella. Un buen ejemplo, a mí me sucede. Yo a veces he tenido que meditar en lugares, en situaciones donde, bueno, pues hay gente que grita mucho, gente que no está acostumbrada en absoluto al silencio interior. Recordad que cuanto más hacia el exterior, cuanto más te alejas de la sabiduría, cuanto más te metes en el mundo material y cuanto más materialista se es, en todo ese orden, más ruido va apareciendo. El mundo exterior es un mundo de ruido. La gente que vive apegada al mundo exterior es gente de ruido. Es gente que vive con un interior lleno de ruido y proyecta ese ruido hacia el exterior y contribuye a crear más y más ruido, más distracción. El mundo material es un mundo de distracciones. El mundo interior que perseguimos a través de la concentración mental es un mundo de silencio. Es un mundo de silencio. Así que muchas veces te encuentras en situaciones donde estás rodeado de ruido, de mucho ruido. Y a mí me sucede. Entonces, bueno, pues un audio de sonidos naturales, pues te puede ayudar. Un audio de sonidos naturales que te recrea un entorno así de naturaleza, ¿verdad? Te puede crear pues una situación más apropiada para la meditación, para centrar tu mente. Ahora bien, cuando se alcanza un determinado nivel de práctica, te tengo que decir que puedes ser capaz de meditar con cualquier tipo de distracción externa que haya sin perder el foco. Pero claro, eso llega con muchos años de práctica, unas personas más, otras menos, pero en general requiere mucha maestría con la meditación y muchísima práctica, muy regular. Y claro, si cuando estás empezando, cuando no estás todavía en ese nivel, pues meditas únicamente dependiendo de la música, pues quizás te estás limitando. Mi consejo es que cuando utilices audios de meditación, salvo en el caso de meditaciones guiadas, pues evita que haya palabras o sonidos que sepas que te van a distraer. Y mi consejo es que cuanto más repetitiva sea la música, más de fondo, menos compleja, más simple, pues mucho mejor. O sea, no tiene que atraer tu atención, sino que tiene que crear un ambiente de fondo, ¿no? Y bueno, a muchas personas, no a todas, así que esto lo tienes que jugar tú para tu caso personal, les ayudan los audios de entrenamiento cerebral, los que se llaman ondas cerebrales, brain waves, que están muy de moda, también están las frecuencias solfeggio y demás. Incluso en YouTube podéis encontrar muchísimos vídeos que tienen audios de ese tipo, pero de nuevo, eso está muy bien, pero no se debe depender de eso para alcanzar un estado meditativo, porque si no, bueno, pues es contraproducente. Así que bueno,
mi consejo es ese. Utilízalos, hazlo sabiamente, no dependas de los audios y sobre todo recuerda que el objetivo es que tienes que saber meditar sin música, ¿eh? La música, úsala cuando sea necesario. No hay nada prohibido en ello. No hay nada malo, se puede hacer. Y hay situaciones donde es mejor hacerlo, como la que te he contado en mi caso personal. Pero decirte que tienes que ser capaz de llegar a un estado meditativo sin música. Primero, en lugares, por supuesto, aislados, silenciosos y demás, pero luego con la práctica además eres capaz en cualquier situación. Y bueno, decirte que también es una buena costumbre disponer de un lugar reservado para meditar. Hay quien se lo adorna, hay quien pone objetos, símbolos, etcétera, cada cual a su manera, es algo personal. Pero si tienes un lugar donde haces toda tu práctica espiritual, donde haces tus meditaciones, hay gente que lo utiliza para la oración, etcétera, etcétera, cada uno a su manera, ese lugar se carga de una energía especial. Cuando vas ahí es como si recuperas unas ganas de meditar, un estado interior, una paz, unas vibraciones que no se pueden describir de otra manera. Así que es muy bueno tener tu zona reservada para la meditación. Deciros que muchísimas tradiciones en el mundo, muchísimas tradiciones que se pierden en la noche de los tiempos de tipo espiritual, tienen su oratorio, su zona de meditación, etcétera, etcétera, dedicada precisamente a la práctica espiritual, y es algo que incluso en algunos lugares del mundo, en una casa, forma parte normal de una casa, la zona donde se dedica a la oración, donde se dedica a la práctica espiritual, etcétera. Yo no digo que sea necesario hacerlo de esa manera, cada cual lo tiene que decidir por sí mismo según el camino que sigue, pero tener una zona reservada, le llames como le llames, la adornes como la adornes, lo hagas como lo hagas, tener un sitio reservado para la meditación y encima aplicarle una regularidad es maravilloso para la práctica meditativa. Y bueno, pues como de costumbre, pues os voy a presentar algunos materiales. Me gustaría sobre todo pues enseñaros este libro, ¿Quién soy? En este libro vas a encontrar muchísimo material para complementar todo el tema de la meditación. Esta pregunta y todas las preguntas que me hacéis sobre meditación las podéis ahondar mucho más en este libro. Y no es un manual de meditación, pero contiene meditaciones, contiene meditaciones prácticas. Pero en el libro ¿Quién soy? Vais a entender por qué meditáis. Porque al final, por mucho que practiques la meditación, tienes que saber por qué lo estás haciendo y para qué lo estás haciendo. Y si quieres llegar a una comprensión realmente profunda de por qué meditas y para qué meditas, este libro te va a ayudar a encontrarla. Cada uno tiene su respuesta en su interior, pero hay que buscarla. Y este libro te ayudará en ese camino. Quiero daros a todos, como siempre, las gracias por vuestra presencia en este canal, por ser y por estar, por ser luz y por transmitir esa luz. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Un abrazo.